hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Bendiciones. Bueno, la verdad que primero quiero darle unos anuncios y ya vamos directamente a la oración para empezar este estudio. Ya les he dado las gracias por el grupo de WhatsApp, pero quiero agradecer a toda la iglesia. Ese es el amor de Cristo, la unidad que vi en los hermanos, para que todos estuviéramos ahí apoyando a nuestra hermana Gabriela. Así que, Gabriela, que realmente te sientas amada. Somos una familia en Cristo y tenemos que estar, todos nos necesitamos. Así que bueno, gracias hermanos por el amor de Cristo en sus corazones. Y como dice la palabra, que la fe se demuestra en acción. Y ustedes se pusieron en acción ante la necesidad de nuestra hermana Gabriela. Gracias a nuestro hermano Jorge, que sirvió al Señor llevando los alimentos a la casa de Gaby. Así que Jorge, lo bendecimos, lo amamos y gracias a cada uno de ustedes, que Dios les multiplique grandemente. Bueno, otra cosa, el sábado tenemos Santa Cena. ¡Qué lindo! Santa Cena. Hermanos, les voy a pedir que estén orando porque estamos otra vez con arreglos en la casa de Dios. Habíamos terminado, justo vamos con mi esposo a limpiar porque ya queríamos tener todo bien arregladito para empezar, si Dios quiere, por fe, pronto en la iglesia. Pero resulta que limpiando la casa de Dios, abro una canilla que está en el primer piso y vemos de repente que el techo del planta baja comienza a verter agua. Era como una canilla abierta en el techo. Así que bueno, hermanos, estamos de arreglo nuevamente. Así que oren para que se haga todo rapidísimo y podamos estar limpiando la casa de Dios ya el lunes o martes de la semana que viene, que lo arreglen pronto. Así que, bueno, vamos a orar. Creo que no me olvido ningún anuncio más. Santa Cena, no se olviden. Nada más. David, oramos por el Gloria estudio. a Dios. Te alabamos, Amén. Te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias Amén. por este momento, gracias por reunirnos a tu alrededor, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, danos sabiduría, danos gracia, danos estrategia tanto a tu sierva como a cada uno de nosotros. Gracias. Para poderla escuchar, sí, la palabra, para discernirla y ponerla por obra. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, ¿se acuerdan que habíamos comenzado? Vamos a hablar de las dos unciones, la unción de Saúl y la unción de David. Les quiero hacer una reseña, porque se acuerdan, porque lo estamos llevando en un tipo alegoría, es decir, es como si fuera una historia, lo que fue Saúl y lo que fue David. Y está maravillosamente escrita, ¿no? David, vamos a hacer una reseña ahora con la Biblia para que ustedes puedan entender lo que dimos el miércoles pasado y continuar. David, vamos a ver la unción, la primera unción, la de Saúl. Es 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. David, ¿podés leerlo? Así es. 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Bueno, vemos que fue ungido con una redoma de aceite, ¿no? Vamos ahora a ver qué pasó con Saúl. Vamos al capítulo 13, tomen nota por favor, porque es maravilloso que ustedes lo puedan ver bien. Yo les resumí toda la historia. Vamos al capítulo 13 de 1 Samuel, seguimos siempre en 1 Samuel, todo lo que les voy a decir. Vamos a leer versículos del 9 al 11 y se los leo.
Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Se los explico. Samuel le había dicho, después que le ungió a Saúl, le dijo, yo me voy ahora. Cuando vuelva, espérame, porque vamos a ofrecer holocausto a Jehová. Lo tenía que ofrecer Samuel. Pero resulta que dice que Saúl, como Samuel no venía, y el pueblo se le desertaba, es decir, el pueblo lo intimaba, ¿no? Es decir, lo presionaba a Saúl. Entonces Saúl decidió ofrecer holocausto a Dios por su cuenta. Leemos ahora en el mismo capítulo versículos del 13 al 15, y miren lo que pasó. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal al Gabaam de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Bueno, acá lo que vemos es que Samuel le recrimina a Saúl no haber obedecido el mandato que Dios le había dado a través de Samuel. O sea, qué importante, se cumple la palabra, obedeced a vuestros profetas y seréis prosperados. Pero acá vemos la primer falla como rey. Como rey sería la unción que Dios le había dado como autoridad. Es como si se la hubiese dado a un pastor. Por eso dijimos que vamos a ver las diferentes unciones. Vemos entonces la primera desobediencia. Si vamos al capítulo 15, vamos a ver los versículos 3, quiero leer lo menos posible, 3 al 9. Debido a la desobediencia de Saúl, miren lo que pasa. Ve pues, le manda Jehová Dios a Saúl otra orden, ¿no? A través de Samuel, si ustedes lo leen. Y le dice en el versículo del capítulo 15, versículo 3, dice, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le manda ese mandato, otro mandato nuevo a Saúl. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista ante Laín 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escuchen bien, a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Quiero seguirles leyendo hasta ahí, hasta el 11. O sea, vemos que otra vez Saúl
un rey ungido por Dios, vuelve otra vez a hacer de las suyas, como él quiere, no obedece a Dios. Vamos a ver el versículo 35, y dice así: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vamos ahora al capítulo 16. Les estoy haciendo esta reseña para que ustedes entiendan lo que viene del libro. Ahora, lo que estoy dando del estudio. O sea, vamos ahora al 16. El 1, vamos a leer el 1. Acá, miren. Le dijo Jehová a Samuel, 16:1 de 1 Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Inmediatamente Dios dijo: basta, Saúl no es lo que yo esperaba. Por eso vamos a ver que Dios dice que se arrepintió, y creo que lo he leído, ¿no, David? Se arrepintió. Sí. Dice que en el 11. Jehová, exactamente, en el versículo 35 también lo dice. Sí. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Vamos ahora a leer del mismo capítulo 16, el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto, hermanos, es para todos. Lamentablemente nosotros juzgamos por apariencia, porque nosotros miramos hasta acá nomás lo que tenemos delante de los ojos. Pero lo que tiene en el corazón tu hermano, jamás debemos hablar, o sea, sin realmente tener un discernimiento de ese corazón, porque solamente Dios lo sabe. Dios creó el corazón de cada uno de sus hijos. Bueno, ahora vamos a los versículos 13-14 del mismo capítulo 16. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Acá vemos la unción de David. Fue con un cuerno de aceite, no fue con una redoma. ¿Se dan cuenta? Vemos unciones diferentes, pero la unción en el sentido del Espíritu Santo es la misma, es decir, Dios es la misma persona quien ungió a Saúl como a David, y fue Dios. Ahora vamos a leer, leí 13-14, el 14, y el Espíritu de Jehová se apartó, escuchen bien, de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos al versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es decir, los criados de Saúl le dieron un consejo a Saúl: busca a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando viene el espíritu malo sobre vos, el espíritu se apacigua, ya te deja no te atormente. Vamos al versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Vamos ahora del 21 al 23. Y viniendo David a Saúl, así llegó David a la vida de Saúl. O sea, fue buscado por los criados de los criados de Saúl, ¿no? Del reinado de Saúl. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas.
dice que Saúl amó mucho a David. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. O sea, Saúl manda a decir a su padre Isaí, al padre de David: por favor, mira, deja que viva conmigo David, porque ha hallado gracia delante de mis ojos. Vamos al 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, de Saúl. Vamos a ir ahora al capítulo 18, versículos, vamos a ver del 6 al 12, le estoy haciendo la reseña. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, es decir, David venía de matar al filisteo, a Goliat, ¿se acuerdan? El gran Goliat. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl. Acá comienza el gran, no idilio, el gran tormento de David. Entonces dice que empezaron a cantar las mujeres: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Hay una hermosa alabanza también que decía: Saúl hirió a miles, David a sus 10.000. Y el pueblo danzaba. Bueno, no la recuerdo bien, pero es hermosa. Y entonces dice en el versículo 8: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000, y a mí 1.000. No le falta más que el reino. O sea, a Saúl, ¿qué se le prendió? Los celos a través de eso. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Primero quiero aclararles algo. Vemos que un espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl. ¿Por qué? ¿Entienden cómo un espíritu de parte de Dios? No, sucede que cuando nosotros desobedecemos a Dios, el diablo tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Entonces, si era un espíritu inmundo, venía de parte del mismo diablo, pero Dios no podía hacer nada, no podía detenerlo. Por eso dice que es como que dice que venía de parte de Dios, sino como que Dios no puede hacer nada, no podía tomar parte a favor de Saúl, porque Saúl había entrado en desobediencia. En aquel tiempo no estaba la gracia, hermanos. Hoy tenemos la gracia, pero la gracia no nos da, ¿cómo se dice?, pasaje, el libertinaje para pecar. Porque estemos en el tiempo de la gracia, entonces no es para que digamos, bueno, no importa, puedo pecar hoy, total mañana me arrepiento y Dios me perdona. No, porque Dios no es tonto, dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Dios sabe si algo hacemos adrede. Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo con Saúl. Acá vemos que comenzaron los celos de Saúl. ¿Y qué sentía ya Saúl? Que quería matar a David. El versículo 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Vamos por último al 19:1. Al 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1.
Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Vemos acá que ya está dispuesto, es decir, entró tanto los celos en Saúl que estaba dispuesto a matar sí o sí a David. Ya le había tirado 2 veces lanza y 2 veces David pudo esquivarlas. Pero no se olviden que leímos en otro versículo que inmediatamente cuando Dios ungió a David, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, ya estaba con él. Desde el momento que ustedes, que nosotros, que entregamos nuestras vidas a Dios, el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas y toma control de todo acontecimiento en nosotros. O sea, David tenía la plena seguridad que Dios lo iba a cubrir, lo iba a proteger, si él se comportaba correctamente. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a que David empezó a huir. Se tuvo que huir a diferentes lugares. David creo que estuvo en Gad, estuvo en la cueva de Adulán, estuvo en Mizpa. David tuvo que pasear por muchos lados. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a un lado inmediatamente Saúl se enteraba y lo perseguía. O sea, Saúl lo perseguía continuamente. Vamos a ir al capítulo 24 de Primera Samuel y vamos a leer del versículo 4 al 12. Y dice así la palabra: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Eso le dijeron, ojo, los hombres que estaban con David. Ellos interpretaban que Jehová, porque Dios le había dicho que le iba a entregar a sus enemigos. Pero ojo, Saúl era el ungido de Jehová. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Escuchen bien estos versículos porque son importantes para que entendamos algo. El versículo 5, seguimos en el mismo capítulo, el 24, dice: Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó. ¿Por qué se turbó? Se turbó, es como que no sintió, no tenía paz David, porque había tocado el manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Entienden, hermanos, por qué no podemos hablar mal de ningún pastor? ¿Entienden que tenemos que dejarlo al Señor? Ahora, los que ustedes van a aprender de acá es porque muchos quieren saber quién es el verdadero ungido, si los famosos son más ungidos que otros que no son tan famosos, que no son reconocidos. ¿Cómo distingo a aquel que está lleno de unción? Todo esto por eso se los estoy dando. Seguimos con la palabra. En el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabra y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia delante de Saúl, ¿no? Le hizo todavía reverencia. O sea, David comprendía el respeto que tenía que tener por el ungido de Jehová. En el 9, y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Claro, porque los criados de Saúl, quien
diríamos vulgarmente, le llenaban la cabeza a Saúl contra David. En el 10, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. ¿Se acuerda que los hombres de David le dijeron a David, mátalo, mátalo, si Dios dijo que va a entregar a tus enemigos en tus manos? Y Saúl es tu enemigo, te quiere matar, mátalo. Por eso David le dice a Saúl, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Me quebranta, hermanos, me quebranta el corazón de David. Por eso Dios pudo decir que el corazón de David era el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba apasionadamente a Dios, tremendamente. Y vamos a seguir con el estudio acá. Por eso quise hacerles una reseña, pero de la Biblia, ya no de la alegoría, para que ahora podamos entender lo que sigue de esta historia alegórica hecha en prosa. Dice, el rey loco, ¿se acuerdan? Ahora entienden por qué se le decía el rey loco a Saúl. El rey loco veía a David como una amenaza para su reino. No comprendía, según parece, que debe permitirse que Dios decida qué reinos perdurarán ante las amenazas. Es decir, Saúl estaba ya acá metido, yo lo voy a matar a David, yo no voy a permitir, o sea, que Dios se le ocurra poner a otra persona en el reino. Yo pienso seguir en ese reino. O sea, eso es lo que está queriendo decir. Al no saberlo, Saúl hizo lo que hacen todos los reyes insensatos. Arrojó lanzas a David. Lo que se acuerdan leímos. Él podía hacerlo. Claro, era el rey. Los reyes pueden hacer tales cosas y casi siempre las hacen. Los reyes se arrogan el derecho de arrojar lanzas. Todo el mundo sabe que tales hombres tienen ese derecho. Todos lo saben muy bien. ¿Cómo lo saben? Porque el rey se lo ha dicho muchas veces. Cuando acá habla de hombres, de reyes, que el rey tiene derecho a arrojar lanzas, está hablando de que muchas veces hay pastores que amedrentan a las ovejitas. Hay pastores que son los ungidos de Jehová, pero tiran lanzas. ¿Qué son las lanzas? Las lanzas pueden ser un maltrato, las lanzas pueden ser un desinterés, las lanzas pueden ser una indiferencia hacia ese hijo de Dios, hacia ese hermano. Mira, si tú has escuchado la palabra de hoy que dimos por la radio, que lo mandamos todos los días a cielos abiertos, la palabra de hoy hablaba que Dios no destruiría la caña cascada ni el pábilo que humea. Eso son, si lo recuerdas, la caña cascada. Son esos hermanos que sufren en las manos de un ungido de Jehová. Ahora, las lanzas, ¿qué son? Todo eso que te dije. Las lanzas puede ser, David, ¿qué dijimos? Maltrato, indiferencia, una apatía contra ese hermano, un desinterés, un estar continuamente atacándolo o tratándolo de cierta manera semejante a un maltrato.
Entonces, eso eran las lanzas que el libro está, es decir, este libro de estudio está hablando, ¿no? Que los ungidos de Jehová pueden llegar a ejercer contra los hijos de Dios en la iglesia. Seguimos. ¿Qué piensa usted respecto a su propio rey? ¿Qué pensás con respecto a tu pastor para saber quién es? ¿Es el ungido del Señor? Tal vez sí, tal vez no. Solo Dios lo sabe. Es decir, hermanos, puede Dios darle el discernimiento, pero quien realmente sabe quién es el ungido de Jehová es solo Dios. Por eso Dios dijo y le dijo a Samuel, no mires, lo leímos en el libro, no mires lo grande de su estatura, no mires lo que ves, no mires la apariencia, cuando le dijo que fuera a ungir a David. ¿Por qué? Porque le dijo, yo no miro lo que miran los hombres, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Comprendes? Entonces tú no sabes quién es hasta que Dios te lo revele. Y cuando Dios te lo revela, te pasará como a David. Tendrás que huir de ese rey loco. Se me estremezco, hermanos, la presencia de Dios está acá. Dijimos que solo Dios sabe quién es el ungido del Señor. Si su rey es en realidad el ungido del Señor, ustedes mediten en lo que les estoy leyendo. Si su rey es en realidad el ungido del Señor, y si además arroja lanzas, entonces hay algunas cosas que usted puede saber y saber con seguridad. Su rey está bastante loco y es un rey según el orden del rey Saúl. Acá estamos aprendiendo lo que es un siervo ungido bajo el orden de Saúl. Será una persona, es el ungido de Jehová, pero trata a los hijos de Dios de cierta manera. Ahora, ¿por qué? Solo Dios lo sabe. Ahora, ¿esto significa que el ungido de Jehová no imparte disciplina en la iglesia? ¿Que el ungido de Jehová no llame la atención a un hijo de Dios si está fuera de la voluntad de Dios? No. Sí. El ungido de Jehová debe hacerlo por mandato de Dios, porque estamos llamados a realmente a enseñar la palabra de Dios y a guiar a los hijos de Dios en la plena confianza de la sabiduría y la doctrina genuina de la palabra de Dios. Pero ¿cómo distingo al rey loco? Si vos ves que es un rey que te tira lanzas, si vos ves que es un rey que no comprende lo suficiente, hay ciertas características en el pastor conforme a la imagen de Saúl. Dios tiene una universidad, ¿sabes? Es una escuela muy pequeña. Pocos se inscriben. Todavía, de los pocos que se inscriben, mucho menos son los que se gradúan. Muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene justamente hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otro tipo de hombres, tiene otro tipo de ungidos, tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios,
y no lo son. Hombres que dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tiene hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos, de corazón no quebrantado. Él posee tristemente una mezcla espectroscópica de todo entre esos dos tipos de hombres. Tiene de todos los hombres en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón, absolutamente ninguno. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que para ser un siervo con la unción de David, hay que ser un hombre experimentado en quebrantos. Hay que pagar un precio. Hay un precio que pagar, hermanos. Y Dios te pasa primero, antes de ser un pastor conforme a la unción de David, te pasa por el quebranto, te pasa por el dolor, te pasa por las lanzas de un rey conforme a la orden de Saúl. ¿Entiendes lo que te digo? Después que te pasó por siervos conforme a la unción de Saúl, te pasa a un rey quebrantado de corazón, que pagó el precio durante un tiempo, con dolor, como lo padeció David. David tenía que huir porque lo mataban. Y muchas veces un siervo ungido de Dios, conforme al corazón de David, tiene que pasar por muchas lanzas que lo quieren matar. ¿Entiendes, amado hermano? ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento? ¿Te acuerdas? Saúl no obedeció. Por eso Saúl entró en la escuela, pero no se graduó. ¿Te acuerdas? Porque Saúl hizo lo que quiso. En cambio, el rey David, el ungido de Dios verdaderamente, conforme al corazón de Dios, obedece. Hermano, para ser ungido, sea para lo que sea, para un ministerio, tanto sea de intercesión como maestra de escuelita, para los jóvenes, para liderar, para predicar su palabra, lo que sea, tu obediencia tiene que ser plena al ungido de Jehová. Plena, total. ¿Sabes qué me enseñaron a mí en el instituto bíblico? No me lo voy a olvidar, el profesor era un pastor. Me enseñó que cuando mi pastor daba una orden, yo ni siquiera, ¿no, David? ¿Te acuerdas lo que nos dijeron? Ni siquiera cuestione ni una tilde, ni un punto, ni una i, nada. ¿Sabe lo que dice un soldado de Jesucristo que verdaderamente es soldado? Le dice al pastor sí y amén y obedece. Es así, hermanos, es así. Para ser el verdadero ungido de Jehová hay que decir sí y amén. Cuando cuestionamos, cuando ponemos pero, cuando decimos esto, cuando decimos lo otro, cuando decimos, pero no es tan así, pastora, pero está bien esto, pero esto así, pero yo lo hago así, pero no hago mal, pero también escucho a aquel, también escucho al otro. Cuando ya le pusiste una tilde a la palabra que te dio el pastor, dejas de ser el ungido conforme a la orden de David. Es decir, la palabra de un pastor, te guste o no te guste, y mucho más si es el ungido de Jehová conforme a la orden de David, no
puedes decir nada, se obedece. ¿Por qué? Porque esa ahí es la autoridad delegada de Dios. Esa persona pagó un precio caro para guiarte a vos y para hacerte un discípulo de Jesucristo. Primero pasó él a ser un sometido a la autoridad delegada de Dios. Porque para ser autoridad hay que someterse primeramente a la autoridad delegada que Dios puso primero en tu vida. Seguimos. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento? Porque todos los que están en esta escuela deben sufrir mucha aflicción. Lo que te dije. Y como usted pudiera suponer, es a menudo el gobernante no quebrantado de corazón a quien Dios soberanamente escoge el que le ocasionará la aflicción. ¿Qué te quiero decir? Que Dios, de todas las iglesias donde vos hayas estado y pasado, a uno de esos siervos será el ungido conforme a la orden de Saúl, y lo usará para quebrantarte. Porque tiene cosas que romper en vos. Porque Dios ve que todavía hay carne, todavía hay mucho yo-yo, y te vuelvo a repetir, a Dios no le sirve una persona que cuando el pastor da una orden, le pone peros a las palabras de ese siervo. Espero, hermanos, que ojalá lo comprendan. Esta enseñanza, ¿saben? Muchos pagarían por tenerla, porque no lo saben, porque a veces pasan situaciones con pastores cuya unción es a la orden de Saúl. Dios escoge soberanamente a esos siervos para provocarte aflicción, porque Dios necesita romperte, necesita quebrarte. Hay mucho yo todavía, muchas palabras tuyas y poco recibir las órdenes y obedecerlas. David fue una vez estudiante en esta escuela y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir a David. A medida que aumentaba la locura del rey, David crecía en conocimiento. Quiero decirte que a medida que vos te sometas a un siervo ungido como Saúl, la unción de Dios crecerá cada vez más en ti. Él sabía que Dios lo había colocado en el palacio del rey bajo autoridad legítima. David sabía que Dios ya lo había escogido por rey. ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Te lo pregunto. ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Sí, era legítima. Era la autoridad escogida de Dios. Escogida para David. Tú tienes que ser un David. Autoridad de un corazón no quebrantado. Saúl no tenía un corazón quebrantado. Por eso, mira, hermano querido, nosotros pasamos por varios pastores. Y ¿sabes una cosa? Uno de ellos puso este libro de estudio en las manos de mi esposo para nosotros. Yo en esos momentos no entendí, no comprendí por qué. Yo leía este libro y no lo entendíamos, ¿no, David?
pero estaba muy linda la historia. Comprendíamos la vida de Saúl y de David, pero no el porqué para nosotros. Les digo algo, ese mismo siervo, nosotros al poco tiempo tuvimos que huir de ese lugar. Estuvimos por muchísimos años, muchísimo. Llegamos, como David llegó a ser el paje de armas de Saúl, nosotros llegamos a estar al lado de él, codo a codo en la obra, hasta que nos quiso matar. Ahora, ¿no era el ungido de Jehová? Sí, era el ungido de Jehová, pero Dios tenía propósito. Yo tenía que ser quebrada, hermanos, tenía que ser quebrada. Y le digo más, para más, una hermana de esa congregación viene un día y me dice: hermana, Dios me dio un sueño contigo. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué lindo! Contámelo, decía yo toda entusiasmada. ¿Sabés qué era el sueño? Te lo voy a contar, pero no sé si era tan lindo. Ay, ya no me gustó nada ya con lo que me dijo de entrada, pero le dije, bueno, contámelo. Y me dice, mirá, vos venías hacia mí y tenías una taza, pero de gran valor, muy costosa, una taza que era importada. Y resulta que vos la traías y de repente se te cae al piso y se te hace 1000 pedazos. Y vos comenzás ahí a llorar desconsoladamente. Y yo te quería consolar. Y no había consuelo en vos. Y llorabas, y llorabas, y llorabas, hermana. Ay, Dios mío, le dije, hermana, qué sueño. Y le digo, ¿qué querrá decir? Y la hermana me dice, mirá, yo le pedí a Dios que me diera discernimiento qué quería decir ese sueño para tu vida. Pero le voy a pedir a Dios que te lo revele a vos, que te lo revele a vos. Ay, hermana, miren, me estremezco hasta ahora. Repetí durante un tiempo, Señor, revélame ese sueño de la hermana. No me gusta, pero revélame. Y un día, en sueños, a mí Dios me lo revela. ¿Y qué me dice? En sueños o como no me acuerdo, realmente no recuerdo si estaba en sueños o despierta, pero fue la voz audible de Dios. Y escucho la voz de Dios que me dice, esa taza que la hermana soñó que se te caía al piso y se te hacía añicos en 1000 pedazos, esa taza sos vos. Así voy a hacer contigo, te voy a romper toda. Y así fue, hermanos, me rompió toda el Señor, destruyó toda la soberbia que había en mí, destruyó mi destruyó todo, hermanos, y usó a todos los siervos que pudo. Tuve que pasar por pastores que me humillaron, por pastores que me hicieron sentir una cucaracha, no una hija de Dios, una cucaracha, pero Dios lo permitía, porque me tenía que graduar en la escuela del quebranto. ¿Para qué? Para que realmente la unción que Dios pusiera en mí fuera la unción de David, y no que después Dios se arrepienta de haberme escogido como sierva. Dios me libre y me ayude a obedecerle hasta el último día de mi vida, hasta el último instante, hasta el día que Cristo nos venga a buscar como su iglesia. Hermanos queridos, ya estoy terminando. Dijimos que era legítima la autoridad y había sido de Saúl y había sido escogida para David. Y autoridad de un no corazón quebrantado. Más ordenado, más vale divinamente. Es decir, Dios lo había ungido como rey, pero nunca lo había quebrantado, porque Saúl no le dio permiso a Dios para ser quebrantado. Sí,
Eso es posible. David tomó aliento, se puso bajo las órdenes de su rey insensato y caminó la senda de su infierno terrenal. Hasta ahí, hermanos queridos. Hoy sé que les he dicho mucho. Tal vez hoy ha sido un poquito largo el estudio, pero porque quiero avanzar. Quisiera terminarlo, pero no sé, vamos a ver si lo puedo terminar el miércoles que viene, pero muy interesante, ¿no? Bueno, comienza a pensar, yo quiero ser la ungida de Dios, pero no por la autoridad nada más. No me serviría, hermano. Yo quiero ser conforme al corazón que David tenía con Dios. Que mi unción sea bajo las órdenes de David, la misma unción que Dios puso sobre David. Y de ti depende si realmente quieres ser el ungido de Jehová bajo la escuela del quebrantamiento. Hermanos queridos, hasta acá. David, amén. Vamos a recoger las ofrendas. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, amén. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, amén, cómo caminar, cómo movernos, cómo se movieron en la antigüedad, papá, en el nombre de Jesús, tus hijos. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ahora tenemos tu ayuda para poder movernos, para poder caminar, para poder discernir, papá, amén, tu palabra. Gracias, mi Señor. Ahora te pedimos que estés bendiciendo estas ofrendas, estos amén, diezmos, que suplas cada necesidad, papá, económica en cada uno de tus hijos. Bendice al dador alegre, multiplica, suple las necesidades, papá, de trabajo, de abrigo, de alimentos, papá, de cada uno de tus hijos. Te damos gracias, papá, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. Hermanos queridos, lo último que les digo, y ya oramos por este estudio, es que justamente nosotros necesitamos ser esos ungidos obedientes. Tienes que saber que Dios quiere usar tu vida, pero no la puede usar si le pones peros al ungido de Jehová. Es la palabra de Dios. No es mi palabra. Es la palabra de Dios. Aprendimos nosotros en el camino de Dios a decir, pastor, sí y amén. Sí, que tuve muchas lágrimas, que lloré mucho, que venía a mi casa y decía, pero Dios, no entiendo. En vez de venir llena de gozo de una reunión, vengo llena de tristeza, Señor. ¿Por qué siento tanto dolor? Dios me procesaba en la escuela del quebrantamiento. Vamos a orar, David. ¿Quieres? Sola? ¿Cómo? Decir una sola cosita. Sí, David. Pero el Señor Jesús nos mostró algo muy grande en la obediencia. Él tuvo que aprender la obediencia. Y yo creo que si a ninguno de nosotros nos mandan a morir por la humanidad, yo creo que todos salimos disparando. Exacto. Y no íbamos a entender nada. Exacto. Y Jesús ni se mosqueó, ni le dijo al Padre, no me gustaría hacerlo, no quiero, yo me voy, yo prefiero que no. No dijo nada, se cayó y obedeció al Padre. ¿Y cuál fue el fruto? La más grande bendición. Al tercer día resucitó y fue exaltado, amén, como nadie. Amén. Entonces que es Dios quien exalta. Vemos que la obediencia es la mayor bendición. Amén. Porque después la obediencia trae la exaltación de nuestro Padre hacia nosotros, a nuestra vida. Hermanos queridos, ¿querés orar, David? Bueno, muy chiquitito, simplemente para despedirnos. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos,
Te damos gracias, Gracias, Padre. Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, papá, por sacar a la luz tantas cosas, por mostrarnos, papá, cómo se engaña muchas veces. El enemigo está a nuestro lado, lo vemos siempre que Él nos predica, Él nos dice, Dios es bueno, Dios esto, Dios el otro, pero Dios no puede ser burlado. Él nos muestra, la santidad no se cuestiona, la santidad no se negocia en el nombre maravilloso de Jesús. Por eso te pedimos, papá, humildemente que nos bendigas, que nos ayudes, que pongas colirio en cada uno de nuestros ojos, que abras nuestros oídos espirituales para poder escuchar realmente tu palabra y ponerla por obra y que podamos valorar, papá, esa palabra que tú pones en el corazón de cada uno de tus siervos, para que podamos ponerlas por obra. Te damos gracias, papá, gracias por tu palabra, porque es alimento para cada uno de nosotros.